estamos listos para poder comenzar a llenar uno de los estados financieros más importantes, como lo es el balance general. Ya hemos trabajado entonces en funciones de las cuentas, lo que son las cuentas, su significado, su clasificación, y ahora vamos a comenzar a utilizar toda esa información para poder representar el patrimonio de una empresa. El balance que tenemos acá está presentado en forma de cuenta, porque en un folio está descrito el activo y en el otro folio está descrito el pasivo y capital. Bien, utilizando este formato vamos a decir qué cuentas podemos utilizar en la parte que llamamos activo circulante. Bueno, las cuentas que podemos utilizar acá son todas aquellas que son efectivo o casi efectivo. Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, caja, podemos colocar caja, podemos colocar bancos, clientes, mercadería. Mercadería hemos dicho que la podemos llamar de varias maneras. Mercadería, inventarios, almacén, mercancías, etc. Entonces, en esta parte está todo lo que es dinero o muy cerca de ser dinero. Por ejemplo, las mercaderías en cualquier momento se convertirán en dinero al momento de venderlas. Entonces, ese dato de escribir acá las cuentas, los nombres de cuentas y la cantidad correspondiente de cada una de ellas. Estoy utilizando la primera columna. Cuando, según la información que se nos proporcione, ya no hay más cuentas de activo circulante, entonces trazamos una línea para poder operar la suma de estos valores que tengamos. La suma, el resultado de esa suma será colocado en la segunda columna que determina el total del activo circulante. Luego procedemos a desarrollar el activo no circulante. ¿Qué encontramos acá? Todo aquello que es fijo, que no fue comprado para venderlo o revenderlo. Por ejemplo, la maquinaria, los vehículos, la herramienta, el mobiliario, el equipo de cómputo, etc. Todo eso estará descrito acá. Y también en esta parte colocamos derechos. Los derechos surgen de pagos que hemos realizado en forma anticipada. Por ejemplo, podría ser la propaganda, la publicidad que nos va a servir posteriormente. Todas aquellas cuentas que terminen diciendo pagado por anticipado. Esas cuentas tendrán que estar colocadas en esta parte del activo. Pues procedemos entonces a colocar también los valores que nos sean proporcionados. Y cuando terminemos, entonces trazamos nuevamente una línea con regla y hacemos la misma operación. Sumamos y vamos a encontrar el total de esta parte a la par de la última cantidad. Entonces hemos encontrado el total de activo circulante y el total de activo no circulante. Procedemos entonces ahora a efectuar la suma de esta segunda columna, que normalmente va a tener solo dos cantidades, que vienen a ser los totales de circulante y no circulante. Entonces vamos a esa suma y vamos a encontrar por acá el total de activo. De esa manera lo podemos llamar total de activo. Algunos también le llaman suma del activo. Independientemente lo podemos utilizar de las dos maneras. Como hemos concluido, entonces ese total de activo es trazado doble línea. Una vez terminado el activo, vamos a la parte de pasivo. Veo el listado de cuentas que me proporcionaron y voy a clasificar. El pasivo se divide en dos partes simplemente por el tiempo que tengo para pagar esa deuda, el compromiso que he adquirido. Entonces acá lo vamos a dividir en corto y largo plazo. ¿Qué cuentas puedo describir en corto plazo? Bueno, podrían ser las cuentas normales con las cuales nosotros obtenemos la mercadería. Mucha mercadería la compramos al crédito. Ese plazo para pagar no es mayor a 30 días, 60 días, 90 días. Entonces es un plazo corto. Por lo tanto, aquí aparecerán como cuentas como
acreedores, como proveedores, como cuentas por pagar a corto plazo. Hago lo mismo, coloco las cantidades en la primera columna, dependiendo cuántas sean, voy a trazar la línea para efectuar una suma, que es de estos tres en este ejemplo, y el total lo coloco a la par. He encontrado el total del pasivo a corto plazo. A largo plazo vamos a encontrar deudas, solo que tienen la característica que son más allá de un tiempo corto, como 90 días, como un año, 2 años. Es más de ese tiempo. ¿Qué cuentas podrán estar aquí? Bueno, podrían estar acreedores hipotecarios, hipotecas, préstamos bancarios y todo aquello que diga o que dé la idea de ser una deuda que debemos pagar más allá de 1 o 2 años, algunas veces se clasifica así. Hacemos lo mismo, ponemos los nombres y colocamos las cantidades y luego trazamos la línea que nos va a permitir sumar este dato. He encontrado entonces el total de pasivo a corto plazo y el total de pasivo a largo plazo. ¿Qué debo hacer ahora? Pues trazar una línea y efectuar la suma de estos dos totales de cada rubro. Vamos a borrar un momento acá para que nos dé un espacio. Bueno, entonces, ¿cómo se va a llamar esta suma? Pues esta suma se llamará total de pasivo o suma del pasivo. Observa que no le coloco doble línea porque no la voy a cerrar, porque va a quedar pendiente del valor que tenga el capital. Una vez terminado el pasivo, voy al otro grupo, al último, que se llama el grupo de capital. ¿Qué encontramos acá? Acá está la aportación del propietario o los socios, si fueran varios. También vamos a encontrar, decimos entonces el capital. También vamos a encontrar la utilidad, o sea, la ganancia que obtuvo la empresa en este año. Y esa ganancia que aún no se ha distribuido. También tenemos acá una cuenta, podría ser que aparezca una cuenta que diga una ganancia o una utilidad que no se ha distribuido en un tiempo pasado, 1, 2, 3 años atrás. Por alguna razón no se ha distribuido, le podemos llamar utilidades retenidas y va en esta parte. También podemos encontrar, si es una sociedad anónima, una cuenta que está permitido crear a las empresas que se llama reserva legal. También forma parte del grupo de capital. Hacemos el procedimiento que ya conocemos, colocar las cantidades en la primera columna, dependiendo cuántas sean, vamos a trazar una línea, efectuamos la suma, colocamos el total a la par de la última y ahora tengo lo que estaba esperando, el total de pasivo y el total de capital. Trazo una nueva línea y vuelvo a sumar. Por ello no se colocó acá doble línea, porque si lo hubiese puesto doble línea no se podría sumar con el total de capital. ¿Qué debo encontrar entonces en esta suma? Debo encontrar el total o la suma de pasivo y capital. Muy bien. Con la siguiente condición, de que este valor que tengo acá debe ser el mismo que debe estar acá. A eso los contadores en contabilidad se le llama cuadrar. Como siempre tiene que ser, va a cuadrar, por lo tanto vamos a trazarle doble línea diciendo que se ha terminado el registro del balance general. Debes de considerar el listado que te proporciono de cuentas, chequear todas las cuentas para saber que todas deben estar colocadas acá. No puede sobrar una, no puede faltar una, porque de lo contrario no vamos a obtener este valor. Bien, con esta información puedes comenzar a trabajar lo que son los balances generales con la información que te proporciono en el blog.
Espero que te sirva y que puedas desarrollar esta parte que es sumamente importante. Cualquier cosa me consulta.